Buenas tardes. ¿Cómo está Miranda? Muy bien, ¿y usted, profe? Bien, gracias. Hola, buenas. Hola, hola Ángel, ¿qué tal? ¿Todo bien, profe? ¿Usted? Bien, también. Bueno. Sobreviviendo. Es ganancia a estas alturas, De ahí sí. ¿verdad? Vamos a ¿Todo dar bien, un... profe? Bien, ¿y usted, Saúl, qué tal? De ahí, pues no me voy a poner de prender el video. ¿Verdad? Claro que sí. Jodiendo. No, está bien, está bien. No, sí, recuerden todos y todas la recomendación, ¿verdad? De tener los videos activos durante las sesiones de seminarios. Vamos a dar un par de minutitos más para que se conecten los y las que faltan y posteriormente les estoy pasando a don Luis. Recordarles, aprovechando que estoy por acá, que cuando hola Saúl, que cuando me vayan a escribir o le vayan a escribir a don Luis algún correo por alguna situación, recuerden poner su nombre completo, su número de carnet, el grupo al que pertenecen y el horario, porque son más de 200 estudiantes y eso también nos ayuda mucho cuando ustedes nos mandan esa información para no tener que buscarlos o buscarlas en todas las listas que son bastante amplias. Entonces, cuando nos vayan a escribir, por favor, que nos incluyan esa información cuando hagan el correo. ¿Cómo les fue a ustedes con... ustedes no tuvieron la clase de Goya, ¿verdad? Pasamos directo a Wagner la semana pasada. Sí, solo Wagner. Ok. En mediación, por si quieren darle un vistazo a esa clase de Goya, en la semana pasada la clase de Goya está en el grupo 19, para que, yo creo que se los puse también ahí en el, en el chat. Entonces, en mediación está del grupo 19, la clase de la semana pasada fue de Goya, lindísima, y a ustedes creo que también les hice llegar las imágenes de las pinturas y eso, ¿verdad? Amanda, sí. Sí, Ah, profe. sí. Ajá. Sí. Correcto, Sí. correcto. Y hoy también ahí en el WhatsApp les puse dos obras de Wagner que han de ver para la siguiente clase virtual. Em, una es Las Valquirias y el otro, el holandés errante, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Bueno, creo que es ya tiempo suficiente. Les paso al profesor y nos vemos ahora más tarde. Hola, Vane. David, ¿qué tal? Hola. Sí. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe. ¿Todo bien Buenas tardes, usted? profe. Buenas Bueno, tardes, profe. me oyen bien. Bueno, Sí, se le Sí, escucha está bien, bien. profe. bueno, entonces yo quisiera eh, entrar ya a los temas de la primera mitad del siglo XX, que es la última etapa del curso, pero y que supone el tercer ciclo dentro de esta morfología que estamos desarrollando. Morfología de la historia, son tres periodos, uno de idealismo, caracterizado como monólogo, un segundo que es un realismo moderado, clásico, que le hemos puesto como título diálogo, monólogo, después diálogo, y finalmente el tercer periodo, que corresponde a la primera mitad del siglo XX, ya no es ni siquiera diálogo, sino un altercado, una crisis profunda del espíritu histórico. Ya lo veremos, una ruptura con todas las tradiciones. Son periodos siempre en la historia muy revolucionarios. Y hoy espero por lo menos empezar a darles un panorama general de uno de los
del tema más importante de este tercer periodo, que son las vanguardias de la primera mitad del siglo XX, y el otro tema que también es muy amplio, pero tal vez no va a haber tiempo de verlo como a mí me gustaría pero por lo menos tenemos que referirnos dentro del tema de la generación de poetas españoles, del 27, se llama Generación del 27 o simplemente los poetas del 27 en España, donde hay 2 premios Nobel de literatura que fueron Juan Ramón Jiménez y Vicente Aleixandre, y un genio, el máximo genio de la poesía española del siglo XX, al que yo siempre le dedico un poquito más de tiempo que a los otros, porque no hay tiempo para todos. Es una generación muy prolífica de grandes talentos, 6 o 7, pero por lo menos algo de estos, sobre todo de García Lorca y de Juan Ramón Jiménez, como máximos representantes de la generación del 27 en España. Pero quisiera antes dedicar unos minutos a un tema que cuando hablamos del romanticismo, yo les mencioné, creo apenas, no muy concretamente, que el romanticismo español tuvo también 3 grandes representantes, que fueron en primer lugar el Duque de Rivas, con una obra de teatro trágica que está al nivel de la tradición de teatro español de Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, al nivel del siglo de oro de la literatura española, que ustedes por el colegio tal vez recordarán que fue el siglo XVII, donde están Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, que acabo de mencionar, y nada menos que Cervantes con su Don Quijote. A ese nivel de tradición teatral española está el Duque de Rivas, y también que se mantienen algunos temas que ya, por supuesto, a nuestras alturas históricas, pues nos parecerían obsoletos, pero que fueron muy importantes en esa tradición teatral española: el tema del honor, la discriminación social, sobre todo entre nobleza y la nobleza, los nobles y los plebeyos, la oposición a veces resultaba trágica a un matrimonio o incluso a un noviazgo, porque ella era de la nobleza o él de la nobleza, y la mujer del nivel popular, plebeyo, o sea, la plebeyez, que es pues, la carencia de título de nobleza. Esas cosas ya afortunadamente la humanidad las ha superado y que no tienen vigencia, pero ocupó prácticamente el tema también del honor. Está presente incluso en una obra tan moderna, tan genial como Don Juan Tenorio. Esa es la obra que quiero mencionar bueno, del Duque de Rivas. Esta obra de tradición española, del honor, de los problemas sociales. La pareja termina pues, trágicamente, porque los dos se recluyen iba a decir un manicomio, pero no, en una especie de monasterio, y finalmente se suicidan por una oposición extraordinaria que había a su enlace de carácter estrictamente social y moral, este problema de que eran clases sociales incompatibles entre sí. Don Álvaro se llama la obra del Duque de Rivas, y que como es una tragedia, pues termina precisamente con la muerte
de sus protagonistas después de una lucha constante durante muchos años por mantener ese amor. Y los otros dos que siempre menciono, bueno, las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer son que también ustedes tal vez alguna información les dieron en el colegio. Es un romanticismo muy sui generis, o sea, muy original, muy diferente al romanticismo literario en Europa. Las famosas rimas ya incluso libres porque no tienen, no es rima consonante, sino más bien asonante y de selección de los vocablos. Son a veces desde nuestra dimensión histórica, pues resultan esas rimas sin dejar de reconocer la genialidad, pues, un poquito obsoletas, como que ya no nos animan, algunas incluso pueden parecer ridículas, pero fueron de una gran finura poética esas rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, y también las leyendas también típicamente románticas. Eso sería de Gustavo Adolfo Bécquer. Pero la obra verdaderamente genial de ese romanticismo español tardío, porque recuerden que el romanticismo empezó en Europa en el último tercio del siglo XVIII y que quien organizó el movimiento romántico fue el máximo escritor que han tenido los alemanes, que fue Wolfgang Goethe. Se escribe Goethe, la T acompañada de una H. Goethe. Goethe. Que se pronuncia, si quieren pronunciarla en genuino alemán, pues la OE suena entre O y E. Es un sonido ambiguo que nosotros no tenemos. Goethe. Y de ese autor alemán habíamos mencionado el Fausto, que es la obra capital de él, y una novela de juventud que se llama Werther. La W en alemán pronuncian la labio dental, Werther, no gutural como están ustedes acostumbrados a pronunciar la W en inglés, Werther. Y también pues no digan Wagner, sino Wagner, porque Wagner era alemán, no inglés. Y ese movimiento romántico que empieza con Goethe y alrededor de él, muchos escritores propagaron el movimiento cultural y se extendió por toda Europa y por el mundo en el último tercio simultáneamente a la Revolución Francesa. Ya hemos hablado en otra ocasión y lo reitero ahora muy rápidamente, que eso se debe a que cuando termina una oleada de un tercer periodo, de un macrociclo anterior, es un ultrarrealismo, como la Revolución Francesa y Napoleón, al mismo tiempo está surgiendo de las profundidades del espíritu histórico un movimiento nuevo. Un primer ciclo de un nuevo macrociclo, que es este que estamos recorriendo nosotros, el macrociclo contemporáneo. Eso de que al mismo tiempo existan acontecimientos ultrarrealistas, o sea, de un tercer periodo, y vayan surgiendo obras románticas parece contradictorio. Bueno, y lo es, pero es contradictorio desde el punto de vista de que cuando termina un tercer ciclo empieza un primer ciclo de un nuevo macrociclo. Y al mismo tiempo, como cuando una ola, la imagen que yo uso siempre es marítima, porque creo que es muy gráfica. Las olas, cuando ya va en decadencia, después de la cúspide va decayendo una ola, detrás viene otra que la va a sustituir. Lo mismo podemos pensar que ocurre con la evolución histórica. Para mí, comprobado, porque yo lo he comprobado en mis investigaciones, que la historia universal evoluciona y también nuestra vida individual.
ondicularmente. No puedo entrar ahora en el tema psicológico de que también nuestra vida individual, nuestro sistema nervioso es discontinuo. Tenemos momentos, si pusiéramos atención, aunque son menudos cambios en un mismo día, podemos notar que no tenemos exactamente en todos los momentos del día el mismo estado de ánimo y de una época a otra, pues por supuesto más marcadamente se observa esa discontinuidad. La evolución personal o colectiva de la historia evoluciona como, o sea, procede como a empujones, a saltos. Son las fuerzas de la naturaleza que en todos los niveles de la física, la química, bueno, digamos la física, hasta las regiones espirituales, neurológicas, psicológicas, se produce siempre esta discontinuidad. No solo en el sueño hay etapas muy bien estudiadas por la neurología moderna, sino que en la vigilia también. Por ejemplo, el régimen atencional. No se puede mantener la concentración en nada, por interesante que sea, durante mucho tiempo. Los psicólogos han calculado unos 10, 20 minutos, también depende de las condiciones intelectuales de la persona, en el sentido de si está en forma. Sabemos que en vacaciones nos aflojamos un poco en cuanto a concentración en el estudio, en la lectura, pero estar concentrado absolutamente en algo es imposible más allá de 10, 20 minutos, porque el sistema nervioso nuestro es discontinuo. Y para eso está el electroencefalograma que demuestra todas las curvaturas, las puntas de onda, los bajos, los altos, los sobresaltos. O sea, si ustedes observan un electroencefalograma de cualquier persona, de ustedes mismos, observarán todas estas demostración eléctrica, neuroeléctrica de nuestro sistema nervioso. Entonces, si nuestra naturaleza es fundamentalmente discontinua, ¿cómo no va a ser discontinua la historia, que es la proyección nuestra de seres humanos en el campo general de los acontecimientos sociales, políticos, culturales, espirituales, todo? Entonces, muy rápidamente, eso para que ustedes se hagan una idea. Y en cuanto a una obra que yo les recomiendo que se la lean, porque estoy seguro que no la han leído, debido a que tengo la información de que desde hace quién sabe cuántos años eliminaron esa obra del bachillerato. En la época mía existía y es una obra primordial de la historia de la literatura universal, que es de José Zorrilla con Z. José Zorrilla y Moral. Esa es una obra de teatro trágica también, típicamente romántica, escrita en verso, de unos versos brillantísimos. Utiliza varias métricas y varias rimas, pero todos son versos muy pegajosos que fácilmente uno con 2, 3 lecturas se los aprende de memoria. Y que representa también un personaje que se hizo célebre en el mundo, en la obra más universal de la literatura española después del Quijote y a nivel del Quijote, traducida a todos los idiomas, Don Juan Tenorio. Y Don Juan Tenorio, pues es un héroe romántico, un malhechor, un conquistador fácil de mujeres, conquistador y burlador de mujeres, que no se detiene en ninguno de esos amores, que en realidad es un coleccionista de recuerdos o de trofeos, digámoslo así, y que una vez que ha conquistado o que ha poseído a una mujer, ya no le interesa, porque le interesa cualquier otra, bueno, tal vez cualquier otra no, pero que sea otra. Y ya conquistada esa otra, también le tendrá
la misma actitud de abandonarla. Cínicamente el personaje en algún momento dice, reparte las horas del día en, no recuerdo qué actividades, dice, y bueno, para conquistarlas 3 horas, y para poseerlas 1 hora y otra hora para olvidarlas, dice cínicamente. Quiere decir que los amores de don Juan Tenorio no son trascendentes, ni tienen raíces profundas. Era un malhechor, no solo por burlador de mujeres, sino porque andaba buscando aventuras, desafíos en los países de Europa donde él consideraba que podía encontrar buen material humano para lo que pretendía, de héroe callejero, en Francia, sobre todo Italia, y que tenía dinero, llegaba a un pueblo, aldea o ciudad con su bolsillo de monedas de oro en la mano para que vieran todo el mundo su poderío económico y, y el capricho de conquistar mujeres muy difíciles. Por ejemplo, en una apuesta con su rival, más o menos otro malhechor, don Luis Mejía, se propone conquistar a una novicia para profesar. O sea, a una muchacha que está en un convento para graduarse como monja y está a punto de lograrlo, conquistarla. No conquistarla en realidad, prácticamente la secuestra, porque le da dinero a la madre superiora, Brígida, que es un personaje de la historia de la literatura muy importante, porque Brígida es la clásica alcahueta, ¿verdad? Que por dinero le prepara el terreno con la muchacha en el convento para que, y le lleva cartas muy románticas de don Juan, y en verso, para que se conmueva más la muchacha, una muchacha de una ingenuidad grandísima, hay que suponerla, no solo por jovencilla, sino también porque está recluida ahí en un monasterio y no ha recibido los aires frescos, libres y hasta malignos, podríamos decir, de la vida, y se cree todo lo que don Juan le dice ahí para engatusarla. Y finalmente, Brígida le prepara a don Juan del secuestro y hasta creo que la saca por un balcón y se la lleva a una quinta a la orilla de un río. Y luego vienen pues una serie de situaciones muy extremas. Por ejemplo, el padre cuando se da cuenta de ese secuestro, se enfrenta a don Juan para salvar su honor. Es el problema del honor como tradición española. Alguien le dice, ¿a dónde vas? Y le contesta de una manera muy desagradable, a salvar mi honor, imbécil, y algo así. O sea, don Gonzalo de Ulloa, el padre de doña Inés. Doña Inés se llamaba la muchacha que iba a profesar el monjío. Y entonces se enfrenta a don Juan y don Juan, un peleador callejero, mata al papá de la muchacha. Ocurre algo muy interesante en esta, y también pues mata en una pelea callejera a su rival, don Luis Mejía, porque se propuso, don Luis Mejía se iba a casar también al día siguiente y él había tenido la promesa y la apuesta de que conquistaría a una mujer que estaba a punto de casarse. Vean ustedes la caprichosidad de este detestable personaje, don Juan Tenorio. Y entonces, con ayuda de su criado, soborna al criado de don Luis Mejía y le, le roba a su novia
se enfrentan en una pelea y don Juan Tenorio, pues más rápido que el otro, le acaba con la vida de don Luis Mejía. La obra tiene un subtítulo curioso. Drama, algo así como drama religioso fantástico, creo que es el subtítulo del don Juan Tenorio. Y al ser fantástico quiere decir que Zorrilla se curaba en salud para posibles críticas, porque la obra en su desarrollo tiene algunos absurdos. Por ejemplo, don Juan, por esos crímenes, huye varios años a Italia, deja dinero, carga a alguien que construya con ese dinero un cementerio para sus víctimas. Y cuando regresa, hay un diálogo ya al final de la obra, un diálogo con el panteonero, y les grita a todos los muertos que están ahí enterrados y que fueron sus víctimas: no debéis quejaros a quienes maté, porque si buena vida os quité, buena sepultura os di, les dijo. Y finalmente, pues la obra, pero a lo que me refiero en un detalle importantísimo de absurdidad, es que don Juan Tenorio, antes de ir al volver de Italia, tuvo una pelea callejera antes de llegar a su cementerio, o sea, el cementerio que era su obra, tiene una pelea callejera con el capitán Centellas. Y el capitán Centellas, más avesado a las armas, acaba con la vida de don Juan en un capítulo anterior. Y luego aparece don Juan en el cementerio vivito y coleando. ¿Cómo se puede entender eso? Dando ese discurso y diciendo: llamé al cielo y no me oyó. Y si sus puertas me cierran, que pague el cielo, no yo. Por lo tanto, era un hombre que desafiaba a todos los valores sociales y religiosos. Era un verdadero malhechor e incluso pues un descreído, porque hay a lo largo de la obra escenas como la invitación a una cena a el alma, si es que existe el alma, que se presente aquí en este banquete mío, del alma del padre de doña Inés, y sea por una broma que le dieron, porque sea, se presenta un fantasma en esa escena. Hay momentos en que pues, la fanfarronería llega a sus límites extremos, cuando dice, por ejemplo, que yo los claustros escalé y por donde quiera que fui dejé memoria amarga de mí, ni reconocí sagrado, ni hubo lugar respetado, por mí respetado, ni en distinguir me he parado al clérigo del seglar, a quien quise provoqué, con quien quiso me batí, y nunca consideré que pudo matarme a mí aquel a quien yo maté. Vamos a ver cómo esta frase, porque puede entenderse de varias maneras, desde hace tiempo, pues algunas personas les he preguntado esto, a ver qué opinan. Por ejemplo, no sé si Saúl Corrales pudiera darme su opinión en este momento de qué significa eso de que nunca consideré a quien quise provoqué, con quien quiso me batí. Y nunca consideré, esto es lo que puede interpretarse de varias maneras, nunca consideré que pudo matarme a mí aquel a quien yo maté. ¿Qué quiere decir con eso? Y bueno, o sea, creo yo lo vería por el lado de diciendo que todo lo que uno hace se devuelve.
O sea, y ahí, por ejemplo, la parte que dice, matarme a mí, a quien yo maté, él primero hizo algo malo y ahora él está recibiendo algo, o sea, le está pagando por lo que hizo. Entonces, o sea, por ese lado lo vería yo. Pero es que, vean, Saúl, la frase es, bueno, que había desafiado a todo el mundo, a quien quiso, y también enfrentó a los que lo atacaban a él, pero nunca consideré que pudo matarme a mí. O sea, nunca pensé. Él dice, nunca pensé que aquel a quien yo maté pudo matarme a mí. No sé, la Es que verdad ahí es donde está una carajadita, digamos así vulgarmente, que se presta para varias interpretaciones. Yo, pues creo, pero vamos a ver qué opina ahora. Profe, Ujú. ¿qué Pues, tal? ¿Tendrá que ver con el sentimiento de no poder vivir con la culpa de haber No, matado a la persona? Ángel, no, porque el personaje no tiene David. sentimiento de culpa, es un verdadero psicópata, como lo pinta la obra. No, yo- no este, tiene remordimiento de nada, sino que la frase es muy fanfarrona, muy profe, rajona, como decimos en Costa Rica, Profe. muy profe. Bueno, presumida. el que Ujú. habló fue David, pero yo quería agregar otra cosa. Tal vez el hecho de que él, haciendo tanto daño, jamás esperó que alguien le fuera a devolver lo mismo, digamos. Él jamás esperó Ah, sí, 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 que le eso fueran a sí. aplicar lo mismo a él. Yo no sé si Saúl lo que quería decir era algo así, pero Sí, yo creo correcto, o que, sea, eso bueno, mismo es eso lo que sí, quería decir. sí, es que yo no había entendido bien, sí, que O eso profe, sí, tal vez, bueno, ajá, yo también pensaría que es como que él vive la vida sin pensar en las consecuencias de lo que iba a pasar después. O sea, él nada más hizo lo que quiso y nunca pensó que pudo haber tenido repercusiones más graves. sí, y que sí, Profe, ajá, yo tengo una duda. El capitán que terminó matando a don Juan Tenorio fue una víctima en cierto caso, como le haya robado de la esposa o algo así, o sea, que don Juan Tenorio le robó la esposa o algo así. sí, don Luis Mejía, ese, el otro conquistador de mujeres, inferior desde luego en todos los No, aspectos a don Juan, y se pero enfrentan, ajá. al que mató a don Juan Tenorio, o sea, el Ah, capitán. el capitán Centella sí mató a don Juan, porque claro, como capitán que era, pues era un hombre de armas profesional y entonces es lógico que matara a don Juan Tenorio, pero la absurdidad de la obra es que habiendo muerto don Juan a manos del capitán, aparezca en el último capítulo de la obra, vivo, en el cementerio que él había mandado a construir en los años en que estuvo en Italia huyendo de la justicia. Ya, ya. Sí, pero yo creo que sí, que por ahí, como dijo Anda y los compañeros, más o menos está en la misma línea esa interpretación de que la clave está en que la frase es muy fanfarrona, muy rajona, muy de soberbio, de que él mató a todos los que se le enfrentaron, a los que él provocó y a los que lo atacaron a él, a todos los mató. Pero que además dice, nunca pensé que alguien que yo maté si no hubiera tenido tanta suerte, me hubiera matado a mí. O sea, él nunca pensó, por ejemplo, que si él no hubiera ocurrido algo de suerte para él, el otro lo hubiera matado. O sea, que el otro en algún caso había estado a punto de matarlo a él, pero que se salvó de puro milagro. Eso no lo admitía, una soberbia como él. O sea, profe, que eso se refiere, disculpe, eso ¿Sí? se refiere a que nadie más pudo haber tenido una chance de poderlo matar. ¿Cómo? Así de superior se sentía él. Ah, eh, perdón, Soy es yo, que Alejandro Jiménez. Alejandro, bueno, disculpa Alejandro, es que no está la imagen, no sabía dónde Ah, sí, yo estabas. no tengo. Bueno, no importa, es que no oí, buscándote por ahí, no oí lo que dijiste, si me haces el Bueno, favor. o sea, que eso se refiere a que nadie más pudo haber tenido una chance contra él, ni con suerte, ni con Ah, nada. sí, eso es Porque él lo que, era tan superior que es- nadie, absolutamente nadie podía con él.
Esto es perfecto, sí, yo creo que lo has dicho más claramente que yo, pero es la misma idea de que él no admitía posibilidad alguna de que esas víctimas de sus actividades de pelea, alguno de ellos hubiera podido, con un poquito más de suerte, hubiera podido matarle a él. O sea que la posibilidad de que alguno de esos peleadores lo hubiera matado a él no la admitía. Eso es más o menos lo que acaba de explicar Alejandro y estoy de acuerdo. Las interpretaciones de los compañeros estaban más o menos en la misma línea, pero yo creo que ya logramos explicar exactamente la idea. Y por eso yo les había dicho que para mí era una frase que se podía interpretar de varias maneras, pero que en realidad era fanfarrona, porque todo en Don Juan Tenorio tiene esa característica. También quiero comentar, porque es un tema psicológico interesante, que los psiquiatras españoles, López Ibor y Vallejo Nájera de la psiquiatría clásica española, en la época en que yo estudié en España y fueron catedráticos que yo tuve en mis cursos, estudiaron muy bien el fenómeno de el conquistador de mujeres que no se enamora de ninguna. Yo no me explico por qué no se le ha dado mucha importancia a esa interpretación que es muy profunda, muy sutil y que ni siquiera Freud trató. Y es que un conquistador de mujeres, vean ustedes, es que aparentemente es contradictorio, o sea, una contradicción entre lo que hace y el trasfondo psicológico que tiene, no el personaje, porque don Juan Tenorio se salva de esto que voy a decir o que es el análisis que hicieron esos psiquiatras, porque llegaron a la conclusión los psiquiatras de que ese mujeriego que no se enamora de ninguna, mujeriego insaciable, pero que no se enamora de ninguna, pues tiene una deficiencia en su personalidad, en su manera de ser, en su sensibilidad, en sus afectos, grave, porque ser incapaz de enamorarse de una mujer es un defecto, no es una virtud, y que tiene que ver con un homosexualismo subconsciente. En realidad anda buscando comprobarse a sí mismo que es hombre, porque algo subconsciente le hace pensar que no es tan hombre, a pesar de buscar mujeres para conquistar. Pero don Juan se salva de esa interpretación, porque don Juan se llegó a enamorar de la muchacha que iba a ser monja, de doña Inés. No encaja, o sea, no se le puede aplicar. Y al haberse enamorado, pues quiere decir que se enfrentó a todas las adversidades por ese amor y pues hay una tragedia ahí porque la muchacha, al ver que don Juan era un asesino que había matado incluso a su propio padre, muere de amor. Es típicamente romántico eso. Muere de amor y va al cielo directamente porque la obra está sumergida dentro de una tradición católica. Va al cielo y hay aquí una influencia que tengo que mencionar que hay de la obra de Goethe, el Fausto de Goethe, porque el final es idéntico. En cuanto a que el Fausto de Goethe, que también por unirse en un pacto mágico con el diablo, para que lo rejuveneciera y conquistara a Margarita y visitar todos los lugares mundanos, porque era un sabio que había vivido solo para la sabiduría y quería volver a vivir de otra manera, bebiendo licor en los cabarets, visitando diferentes lugares y el diablo lo rejuvenece al Fausto para que pueda conquistar a Margarita. Y todo es un pacto en que queda comprometido Fausto cuando muera, porque volverá a hacerse viejo y morirá a cambio de su alma. Es la tradición cristiana de que el diablo, el genio del mal, quiere robarle las almas a Dios. Y resultó que, habiendo tenido pacto con el diablo, Fausto se salva, porque Margarita, que era inocente y que fue
al cielo, no al infierno, a pesar de que su madre había muerto por culpa de ella. Ella le dio un narcótico para poder meter a Fausto en su apartamento y que no oyera nada de sus relaciones íntimas. Y además un hijo que había tenido con Fausto se le murió. O sea, solo tragedias, con lo cual significa un mensaje también de la tradición cristiana que influye en Goethe, perdón, sí, en Goethe, eh, de que el mal puede traernos, o la magia del genio del mal puede darnos, engatusarnos con algunas dulzuras, pero que la tragedia es inevitable. Y que en definitiva es el genio del bien, Dios, el que gana la pelea, la lucha contra el mal. Y por eso Margarita va al cielo. Y cuando Fausto muere, los gendarmes, los soldados del demonio, de Mefistófeles, quieren, eh, se presentan para ver si sustraen el alma de Fausto, y resultó que se le habían adelantado los ángeles que había mandado desde el cielo Margarita, que estaba ya muy bien relacionada en el cielo, eh, y ya lo habían disculpado, se había pagado. Margarita se encargó de que Fausto fuera perdonado por esa antigua alianza con el demonio, y entonces mandan a los ángeles a sustraer el alma de Fausto. Y en el Don Juan Tenorio, también Don Juan Tenorio, después de haber sido un asesino, peleador, burlador de mujeres, etcétera, se salva por el amor de Doña Inés, que estaba en el cielo como muchacha inocente, religiosa, que fue pues engañada por Don Juan. Eh, Tiene todo preparado para que Don Juan no vaya al infierno. Esto a mí me parece que es un final similar al que tiene el Fausto de Goethe, y por tanto hay una clara influencia ahí de Goethe sobre la máxima expresión del romanticismo literario español, que es el Don Juan Tenorio. Bueno, muy rápidamente les hice el resumen para estimularlos. Es una obra que ya verán, bueno, ahora les dije el argumento, pero de todas maneras espero que se la lean alguna vez, porque es una obra de primerísima calidad. Jamás van a arrepentirse de haberla leído, y desgraciadamente en el bachillerato me han informado, yo por dicha nunca he tenido que dar clases en el bachillerato, pero he lamentado realmente que han quitado obras universales para meter ahí algunas cochinadas para lectura de los estudiantes. Y una obra que yo todavía la recuerdo, bueno, posteriormente la he vuelto a leer, hace muchos años no la, y volvería a leerla, claro está. Don Juan Tenorio era una obra que no solo la leíamos, sino que incluso la representábamos en las clases. Y con todavía algunas frases desde la época de mi bachillerato, como quien dice ayer, las recuerdo porque son versos que se pegan mucho en la memoria, muy sonoros. Yo diría que es la máxima genialidad, sin olvidar a Lope de Vega y el Calderón de la Barca, la máxima genialidad versificadora, la que ofrece José Zorrilla en esa obra. En cuanto a las vanguardias del siglo XX, recuerden que vanguardia pues es la avanzada, una vanguardia cultural o política, en lo que sea, es el último grado de avanzada en una evolución de lo que sea. Y las vanguardias culturales del siglo XX, anótenlas ahí, ya veremos cuáles de ellas tenemos tiempo de, por lo menos, tenemos que mencionar concretamente algo de el dadaísmo, el surrealismo, el abstraccionismo,
el fauvismo. Fauvismo se escribe fauvismo con V. Fauvismo, que viene de fauve, fauve, pronunciado en francés, fauve, que significa fiera. Entonces, los fauvistas se les llamó así porque eran fierecistas del color. Y que se formó un grupo de grandes pintores que tuvieron como capitán a Henri con H, Henri Y final, Henri Matisse con doble S, Matisse. Henri Matisse es el jefe de los fauvistas. Bueno. Del dadaísmo se pasa al surrealismo. Entonces vean ustedes, dadaísmo es la primera manifestación revolucionaria de la cultura en el siglo XX. Incluso el dadaísmo, ya les explicaré en qué sentido. El dadaísmo influyó surge como movimiento literario, pero influyó también hasta en una de las creaciones de Picasso y Braque, se escribe Braque. Fueron los creadores, sobre todo Picasso, del cubismo. Tal vez ustedes recuerdan que una de las más célebres creaciones de Picasso, una de las tantas, no la única ni mucho menos, pero tal vez la que llamó más la atención por su carácter revolucionario fue el cubismo, que es una geometrización de los diferentes sectores de las figuras representadas. Una especie de geometría inventada por Picasso y que ha servido incluso para aprender a dibujar o para orientarse en los sectores que debe tener un dibujo o una pintura, las llamadas áreas o secciones áureas que se llaman en pintura, derivan precisamente del cubismo. Una pedagogía del arte, de la enseñanza de la pintura y el dibujo es esto del cubismo. Y eso pues fue sumamente revolucionario. Pero una de las creaciones de Picasso fue, y también Braque fue muy paralelo al principio a Picasso, lo que se llama el collage. Collage se escribe con doble L y G. Collage, que se pronuncia collage. Y que lo que significa en español pues es encolado. Está pegado con goma, con cola. Y un collage es una mezcla de materiales diversos con cierta armonía. Eso es un collage. Poner un poco de arena aquí, unas piedrecillas por allá, unos recortes de periódico por acá, dibujos, o sea, una mezcla de diferentes materiales, dándoles, eso sí, expresando, porque si no, no hay verdadero arte. Sería una técnica que no expresa nada, si no se le da cierta armonía o cierta belleza de conjunto, que aquello sirva por lo menos como una decoración, que no sea repugnante, pero que desde luego tiene el carácter absurdo. Porque quiero decir desde ahora que todas estas vanguardias tienen algunos rasgos en común. Por ejemplo, la absurdidad. El arte de la primera mitad del siglo XX buscó, tenemos que explicar esto, buscó la absurdidad. ¿Por qué ocurrió? Y es que no era la primera vez en la historia que la humanidad se consagraba a buscar por todo lado para expresarse, por ejemplo, en las artes, de una manera absurda. No era la primera vez porque en la prehistoria, también en el neolítico, aparecieron en las rocas o aparecen ahí para la eternidad, están impresas en las rocas algunos dibujos que son abstraccionistas, que todavía no se ha podido descifrar qué significan y que entonces rasgos prehistóricos primitivos aparecen en la primera mitad del siglo XX, lo cual es muy significativo, muy instructivo para nosotros, porque eso demuestra que la humanidad puede evolucionar todo lo que quiera, pero que desde la prehistoria ya los artistas
tuvieron más o menos, en ciertos periodos aparecen las mismas características. Por ejemplo, el arte abstracto. No querer representar las cosas como son, sino en un esquema o una desfiguración o con un cierto simbolismo, un enigma, algo misterioso que cueste descifrar qué significa. Simbologías muy diversas es lo que se observa en algunos periodos. Y el arte no empieza de esa manera, pero llega siempre en su evolución a un periodo de realismo extremo. Por tanto, vean ustedes el recorrido así a grandes rasgos. El primer ciclo que es contemporáneo, ya dije por qué, de la Revolución Francesa, que nada tiene que ver con el romanticismo, sino todo lo contrario, es un último periodo de un macrociclo anterior, que es idealismo, introversión, romanticismo, monólogo. Un segundo periodo que es diálogo, diálogo con la realidad exterior. Ya el, el espíritu cansado de estar metido en sí mismo como en un cuarto de enfermo, abre la ventana para mirar hacia afuera. Eso ya es diálogo con la realidad exterior, la sociedad y la naturaleza. Y un tercer periodo donde ya el realismo es extremo y entonces se dedica a la humanidad a volver patas arriba todo lo que había creado anteriormente. Me paro un momento porque siempre me interesan mucho las opiniones de ustedes, los comentarios, lo que les llame la atención, alguna opinión sobre esto. ¿Qué les parece esto de que pues las vanguardias tuvieron como una característica permanente, muy sofisticada? No sé si le puedo solicitar a Cristina Waltz, no sé si los pronuncio bien, Waltz, Waltzi o Waltzi. Ajá, bueno, sí, es alemán, entonces sí sería vals. Waltzing, alemán. Ujú. Profe, yo tenía una pregunta rápida antes, un poco, bueno, es que yo había visto una vez una obra de teatro de Molière que me gustó mucho. O sea, realmente no sé demasiado teatro, pero como que la estructura me gustó y quería preguntar cuál era, digamos, él hizo una obra de teatro de Don Juan, como representando a esa línea de Don Juan. Bueno, a propósito de esto, yo la versión de Don Juan de Molière, ya que es uno de los grandes dramaturgos franceses del siglo XVIII, eh, hay dos o tres grandes dramaturgos franceses del siglo XVIII y tal vez el más reconocido pueda ser Rousseau, y sé que tiene ese Don Juan. Y a propósito de eso, pero no sé qué desarrollo, porque eso quería mencionar. El tema del Don Juan fue introducido en el siglo XVII por Tirso de Molina, uno de los tres grandes dramaturgos españoles del siglo XVII, una obra que se llama El burlador de Sevilla. Y fue de tal éxito que lo que hizo Rousseau fue tomar ese tema, pero desde luego no para copiarlo, ni mucho menos, porque tiene, según he leído, ya no lo he leído directamente, pero tiene un desarrollo completamente diferente y aventuras distintas en otros lugares, y psicológicamente también tiene otras características, pero es el mismo personaje. En el mismo siglo XVIII, otro francés, Alejandro Dumas, tiene un Don Juan. En el siglo XIX, eh, también hay un Don Juan escrito por Lord Byron, se llama así Don Juan. El de Lord Byron, yo lo recomiendo, solo que es bastante extenso. El personaje Don Juan no se parece al Don Juan Tenorio, pero él le llamó así porque conocía la obra de Zorrilla. Ya les digo, es la obra más universal que hay después del Quijote. La conocía el máximo poeta inglés, que fue Lord Byron. Yo les recomiendo que lean algo de Lord Byron.
Tal vez hasta se puede en unas vacaciones leerse el Don Juan del, pero es un aventurero y que no solo pues tiene relaciones con mujeres, con diferentes, en diferentes sociedades, viaja por toda Europa, incluso por el Medio Oriente, por África, ese Don Juan de Lord Byron. Y Y yo además como, hay una ópera, para que vean ustedes la importancia del tema, una ópera de Mozart, Don Giovanni, o sea, Don Juan. ¿Sí, sí, Cristina? no quiero decir que me parece muy curioso como di que no sé que esa frase que hasta hoy en día se mantiene como... Perdón, usted ha leído el Don Juan de Rousseau. No, Bueno, pero es el mismo personaje, pero interpretado de diferente manera, porque no iba a copiar la obra de Tirso de Molina. Y ya le digo que la de Lord Byron también se aparta mucho, pero, o sea, coge el personaje español, pero lo adapta a su época, a sus intereses literarios, y es una obra de unos versos clásicos en inglés, de una rima y una medida muy rigurosas, es clásico en ese sentido, pero romántica también, porque Lord Byron fue un romántico puro, tan romántico que cometió el error de trasladarse a Grecia para defender a Grecia de las agresiones de Turquía. Y no murió en combate, pero imagínense ustedes, un poeta dándoselas de soldado, pero él, imitando a Napoleón, va a buscar el alboroto de la guerra en Grecia y ahí le aparece la peste y muere como los 38 años de edad, dejando una obra bastante importante. Es el máximo poeta inglés del siglo XIX. Lo mencioné ahora porque esa sí yo la he leído, pero ya les digo que no es una imitación, tal vez ni siquiera los versos, porque los versos de Lord Byron son muy clasicistas, mientras que los de Zorrilla, que desde luego son genialísimos, ¿verdad? Porque no creo que a Lord Byron no se le podría comparar con José Zorrilla. Y entonces no sé si alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario sobre lo que sea. Ya he dicho que una de las características generales que tiene el, el vanguardismo de la primera mitad del siglo XX es, en primer lugar, que es un periodo de ultrarrealismo. Eso es muy importante. Y que en vez de diálogo, que es lo del segundo periodo, ya ni siquiera el espíritu mantiene un diálogo con la realidad exterior, sino que deja en gran parte el espíritu histórico de ser espíritu y se convierte en materia. Por eso, la primera mitad del siglo XX en todos los campos de la cultura fue un materialismo extremo. Es el ultrarrealismo, o sea, el realismo a ultranza. Ultraísmo se puede decir también. Ultrarrealismo, ultraísmo. Es el extremismo, es el no, el llevar las cosas al no a más, el no, non plus ultra, no más allá de un determinado punto, que es lo que significa la expresión latina. Y lo que tal vez ustedes, pues por ahora a mí me gusta hacerlos pensar un poco, sin entrar, porque ya hoy yo creo que no podríamos entrar muy a fondo en porque estamos dando un panorama general. Ya les mencioné todas las vanguardias, ya veremos las que podemos eh, pues explicar más o menos concretamente. El dadaísmo que mencioné es antecesor inmediato del surrealismo. Y el dadaísmo, que lo fundó un escritor suizo en, en una cafetería llamada Voltaire de Zúrich,
Tristán Tzara, T-Zara con Z, T-Zara, Tzara. Fundó el dadaísmo. La palabra no significa nada. La buscaron en un diccionario francés y parece que dada es una palabra que suena onomatopéyica. Lo que parece que significó en su origen en francés es un muñeco o un juego infantil. Es un muñeco simbólico de los niños, algo así. Pero Como ping-pong, por decirlo así. pues podría ser, sí, porque no significa nada concreto excepto eso de que la usaron para esa denominación de una entretención, un juguete infantil, pero que él la usó sin apartándose incluso de ese posible significado original. Dadaísmo. Como la palabra no es significativa ni tiene etimología de nada, vacía, ya está indicando este autor una tendencia nihilista que iniciando el siglo XX ya iba a ser permanente en todo lo que en las artes en general. Piensen ustedes en la pintura de Salvador Dalí, en todo lo que hizo Picasso, ¿verdad? Que nunca Picasso ha sido bien entendido o fácilmente asimilable. Fue muy criticado Picasso por todo lo que hizo, porque cultivaron todos a su modo, con sus técnicas en pintura, en escultura. En escultura también Picasso hizo unas transformaciones increíbles. Picasso fue el que introdujo, entre otras cosas, la escultura abstracta, que ustedes tal vez en la universidad habrán visto algún monumentillo por ahí con unas varillas de hierro y unas conexiones raras. Eso es una escultura abstracta. O sea, el abstraccionismo, el absurdo. Y entonces, no sé qué piensan ustedes de esa búsqueda que aparece en algunos periodos de ultrarrealismo en la humanidad, esa búsqueda de la absurdidad. El dadaísmo es un nihilismo, nihilismo. Nihil, il, en latín significa nada. Por tanto, nihilismo es nadismo, aniquilación. La humanidad pareciera en estos periodos estar dedicada totalmente a la destrucción de todo lo anterior, barrer la demolición del edificio histórico, limpiar el piso y construir un mundo totalmente nuevo. Esa es la pretensión. Pero claro, eso lo hacen las generaciones posteriores, el ciclo posterior, porque el ciclo tercero lo que hace es destruir. Y menos mal que tienen la delicadeza de dejar limpio el terreno, pero aniquilado. Pues esto es muy interesante. Vamos a ver el compañero David, si no le da pereza hablar en este momento, David Mora, perdón, esto de que la humanidad quiera en algunos periodos destruirlo todo, limpiar y quedar al descubierto en la intemperie histórica. Bueno, pues a mí me parece una cuestión muy, muy natural, ¿verdad? Porque, bueno, el dadaísmo particularmente en muchos sentidos es, bueno, o sea, el dadaísmo es básicamente criticar, bueno, tal vez no criticar, sino cuestionar el estado del arte que había en el momento, ¿verdad? Las ideas que habían acerca del arte, del buen arte, ¿verdad? Bueno, tanto así llegando al famoso momento ese que pusieron un retrete en un museo, ¿verdad? Que es como un símbolo del dadaísmo. Hay un famoso cuadro que se hizo famoso por la vulgaridad y lo desagradable, un urinario. Sí, y incluso lo llevaron a Estados Unidos y se hizo famoso eso. Una escultura que representa un urinario. Sí. De ahí, no sé, yo siempre he sentido que estos movimientos de cuestionamiento es el proceso natural para la renovación, ¿verdad? O
siento que usted no puede crear nuevo arte ni avanzar como artista sin destruir, ¿verdad? En cierto sentido, lo que hubiese antes. Había leído un poco del dadaísmo cuando estaba en el colegio, creo. No sé mucho, pero siempre, no sé, eso siempre fue lo que pensé de este movimiento, el dadaísmo particularmente. Los otros tres no los conozco tanto, así que ahí no podría hablar mucho que digamos. Pero sí está, Eh, ajá, no, ¿qué iba a decir usted, profe? no, no, algo más ibas a terminar la frase. Bueno, No, ya no, lo nada más. fundamental lo dijiste, que ya desde el colegio pues habías leído sobre eso y justamente, bueno, y fue como empezaste a hablar de que lo considerabas natural, eh, pues bueno, natural en ciertos periodos y lo que yo también creo es que ese nihilismo, esa tendencia a la destrucción de todo lo anterior, pues era algo que yo he tomado en cuenta en algunas publicaciones, algunos libros que yo he publicado sobre filosofía de la historia, de que en la historia es más importante de lo que se cree el tedio, o sea, el aburrimiento, el hartazgo, como también en nuestra vida ocurre. Y la historia universal en algunos periodos llega al hartazgo, a estar harta de todo, al aburrimiento de estar copiando la realidad tal y como es, retratándola. Apartate de eso, ya eso lo hace la fotografía, ahora hay que desformarlo todo para crear arte, porque incluso en algunos aspectos la fotografía es mejor que nuestra pintura. Todas esas cosas las dijeron. Y luego buscar las raíces de nuestro entendimiento y nuestra sensibilidad en la subconsciencia, en los sueños. Ya veremos eso. El surrealismo. Sí, el surrealismo, que fundamentalmente surrealismo es originalmente sub-realismo. La palabra la inventó un poeta francés, Apollinaire, que se escribe Apollinaire, con doble L, Apollinaire, y que posiblemente en lo que pensó no es en el prefijo eh, sus, su, sino sur, que significa sobre. Perdón, más bien su y no sur, porque esto me lo preguntaron en una ocasión en clase presencial y yo dije, bueno, yo no sé exactamente en qué pensó Apollinaire cuando la inventó, pero yo juro que ante Dios, que debe haber usado sous, o sea, su, que significa debajo de, o sea, equivalente a nuestro idioma sub, debajo, subrealismo. ¿Por qué? Me preguntó la muchacha que me hizo esa interrogación. Le digo, porque el surrealismo busca el subconsciente, no el sobreconsciente, pero de todas maneras, sobreconsciente también hubiera servido. Tras conciencia, tras realismo. Andaban buscando en la realidad detrás de la apariencia y se dieron cuenta de que detrás de las apariencias inmediatas hay otras apariencias. Entonces ahí se equivocaron. No había que buscar nada ahí. Siempre habría apariencias. Entonces se metieron en la subconsciencia, que es de donde procede originalmente la mayoría de las ideas. Y ahí están Sí, es que, guardadas. no, Sí, es que iba a decir que sí, sí. eso es, pero digamos, es que para poder llegar a estos puntos, no sé, como el surrealismo, que le encanta ser como muy onírico, ¿verdad? Les encanta meterse con cuestiones oníricas, de sueños, etcétera, y que van más como a la esencia de las cosas, más allá de la apariencia. De primero es necesario un proceso de construcción, ¿verdad? Que eso sería un nihilismo que atañe al arte, últimamente, que sería precisamente el dadaísmo, ¿verdad? Ujú. Porque un nihilismo con respecto al arte es cuestionar el significado de lo que tengo enfrente, ¿verdad? Cuestionar por qué esto es arte, por qué esto es bello, por qué esto expresa algo. Y notar que muchas veces el arte que se enfoca en la belleza tiende a ser pura apariencia, ¿verdad? No tiende a tener esencia, ¿verdad? Porque cuando es una representación que exalta la forma, se pierde el contenido. Ujú. Entonces, el dadaísmo tiende a quitar todo esto, a romper pues esta
fijación en la apariencia, en la forma, pues porque eso abre camino a un arte más esencial, ¿verdad? Que vaya más a la estructura fundamental de lo que se quiere representar. Sí, está muy bien todo ese comentario tuyo, David Mora. Y para rematar, lo que quiero decir es solamente esto, pero volveremos sobre el tema porque estamos empezando nada más, de que el dadaísmo, como en parte ya lo acaba de decir David, añado que fue muy destructivo, muy revolucionario, aniquilante, pero fue una genialidad porque si no hubiera habido dadaísmo, no hubiera aparecido luego el surrealismo que prácticamente inundó toda la cultura del siglo XX. O sea, abrió brecha, como todas las genialidades, al subconsciente e incluso la psicología de Freud, pues indagó el subconsciente. O sea, todo está en armonía en el siglo XX para buscar, indagar a fondo las raíces de nuestra sensibilidad, de nuestra personalidad y carácter, y desde luego que la inspiración siempre se había sospechado, y lo sospecharon sobre todo los románticos, procedía de la subconsciencia. Muchas veces se nos resuelve un problema o una originalidad, nos aparece de algo que habíamos pensado y no sabíamos exactamente qué era, y un día haciendo gimnasia o cuando no estamos pensando en eso nos aparece la resolución. Por eso el arte del siglo XX fue genialísimo en muchos aspectos, a pesar de que supuso una ruptura radical con todo lo anterior. Y entonces, bueno, me despido y hasta dentro de 15 días que los volveré a ver ahí en pantalla. Ahora, doña Cintia va a revisar lo de la lista, a ver si hay alguien con problema, en fin. Hasta luego. Bueno, profe, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, Bueno, profe. mucho Gracias, gusto. profe. Hasta luego, profe, gracias. Bueno. Interesantísimas esas vanguardias, ¿verdad? Chicos, chicas. Bueno, Jacqueline Camacho. Jacqueline está ausente, ahora que me acuerdo. Kevin Calvo. Kevin Calvo. Vamos a ver. Víctor Fernández. Presente. Gabriel Galvez. Presente. Leonardo Gutiérrez. Presente. Juan Ignacio Pacheco. Presente. Christine Racing. Presente. David Sie. Presente. Luis Ángel Barrantes. Presente. Melanie Camacho. Presente. Victoria Cascante. Victoria también. Presente. Saúl Corrales. Presente. Valeria Fernández. Presente. Miranda Granados. Presente. Gracias, Miranda. Gracias, Valeria. Alejandro Jiménez. Por ahí lo vi, Presente. ¿verdad? Sí, sí. Ana Laura López. Ana Laura. ¿No? Anthony Mayorga. Presente. David Mora. También ahí le vi la intervención. Roberto Mora. Presente. Bien, Roberto, gracias. Kenneth Porras.
No lo veo aquí en el hoy. Vanessa Quiroz. Presente. Ariana Ramos. Presente. Yasti Sánchez. Presente. Por ahí, ajá. Amanda Solano. Presente. Y Stacy Trejos. Presente. Ok, Stacy, muy bien. Bueno, ahí les pasé también, el grupo de ustedes va un poquito adelantado con respecto a los demás grupos, por eso es que quiero que sepan que durante la lección ahí yo les voy a estar subiendo el texto, ¿verdad? Porque en realidad van un poquito adelantados con respecto a los otros. Pero ya tienen el texto que en buena teoría es el que tienen que leer para la próxima semana, ¿verdad? Pero entonces, digo, dentro de 2 semanas, pues dentro de 2 semanas también les vuelvo a subir el texto que les corresponderá a ustedes durante la clase, probablemente. También les dejé por ahí el link de lo de Juan Tenorio, para que cuando tengan tiempo le den una ojeadita a la obra, ¿verdad? De Zorrilla. Y también a los videos de Wagner, de la Valquiria y del alemán, del holandés errante. Entonces, con eso nos vemos dentro de 2 semanas. Cualquier consulta, ustedes saben que ahí estoy vía WhatsApp y como siempre estamos para hacer. Gracias. Feliz Hasta luego, semana. profe, muchas gracias. Muchas gracias, Hasta luego. igualmente, hasta luego. Con mucho gusto, hasta Gracias, luego. hasta luego.